saludo en el nombre del Señor en este tiempo hermoso en que nos encontramos, tiempo de Adviento. Tenemos nuevamente desde Panamá la dicha y la fortuna de contar para este programa con la presencia de alguien que queremos muchísimo en EWTN y Radio Católica Mundial y en toda la Iglesia latinoamericana, el Padre Teófilo Rodríguez, fundador de la Fraternidad de la Divina Misericordia y predicador católico y otros muchos sombreros de los cuales vamos a hablar. Padre Teófilo, gracias por estar nuevamente aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias, Pepe. Saludo a todos los televidentes. ¿Qué tal, Padre, si nos presenta usted a las manos del Señor para que guíe este programa? Bueno, en este tiempo de espera, como es el Adviento, pedimos la gracia del Espíritu Santo para que como María podamos también nosotros engendrar la palabra de Dios en nuestros corazones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre Teófilo, y además tenemos la fortuna de encontrarnos ya en el tercer domingo de Adviento, que mucha gente cuando ve pues nuestra corona de Adviento y ve una vela que no es de color morado, piensa que el sacristán se equivocó o que el padre no le alcanzó dinero para comprar 4 moradas y puso una por ahí que encontró una color de rosa. ¿Por qué en este tercer domingo de Adviento, que tiene un nombre especial, usted nos lo va a explicar, y por qué el color rosado de la vela que tenemos? Sí, una de las cosas buenas de la reforma litúrgica ha sido precisamente resaltar que el Adviento, más allá de una pequeña cuaresma como se le llamaba antes, es un tiempo también de espera y de una espera alegre. Por lo tanto, como estamos ya cerca de la Navidad, se quiere resaltar ese aspecto de júbilo, de alegría, ante el Verbo que se encarna y vino para nuestra salvación. Así que ese es el sentido del color rosado, una llamada a la alegría, al gozo. Incluso tengo entendido que en latín este domingo se le llama Domingo Gaudete, sí, Gaudete, que es la traducción de alegre, Gaudete. Así que este domingo es para que toda esta tercera semana la vivamos en una alegría expectante. Claro, aparte de que también se une a ello, pues, la preparación con las posadas navideñas, la gente pues en las diversas parroquias, capillas, comunidades, se van preparando ya para ese gran acontecimiento de la Natividad de nuestro Señor. Bueno, ya en esta semana empiezan varias novenas. Sí, en mi país, México, empezamos lo que llamamos las posadas. Las posadas. En Puerto Rico creo que empezaron desde mayo, porque ellos van celebrando todo el año las parrandas, ¿no? Sí, sí, en Venezuela también, con mucha alegría la van celebrando. O sea, en todos los países latinoamericanos, pues se vive este tiempo con mucha alegría, con mucha disposición a la venida del Señor. Pero Padre, es triste, por ejemplo, hablo de mi México, que este tiempo, sobre todo estas novenas, que era tan hermosa las posadas, hoy día, salvo algunas ya muy contadas excepciones, ha perdido todo su sentido religioso, su sentido catequético, y se han convertido en pachangas, en fiestas donde ya ni se ora, ni se reza el rosario, ni se tiene lo que teníamos, que era toda una preparación, José y María buscando posada, por eso se llamaban posadas. Qué pena, ¿verdad?, que el mundo nos ha robado y sí han mantenido los nombres, pero le han quitado el sentido, que era un sentido catequético, religioso, familiar, importantísimo, ¿verdad? Yo creo, Pepe, que una de las cosas buenas que el Papa Francisco está promoviendo precisamente en la Iglesia es esa salida, ¿no?, al encuentro de esta nueva organización que precisamente en este tiempo está coincidiendo ya con el año de la misericordia, un tiempo de gracia y tiempo también fuerte de evangelización. O sea que la Iglesia tiene como tarea, y el Papa lo ha pedido también a raíz del sínodo pasado de la familia, de acompañar a la familia, porque eso fundamentalmente se vive en familia. Y creo que a pesar de tantos desafíos que vive la Iglesia, nosotros somos gente de esperanza, que no podemos perder la esperanza de que siempre puede ser diferente cuando tenemos la fe puesta en Cristo, ¿no? De ahí la tarea urgente de la Iglesia que existe para evangelizar. La razón de la Iglesia es esa, evangelizar, siempre llevar la buena nueva. Así que en ese aspecto sí es verdad que nos duele un poco la pérdida de estos valores, sin embargo, como cristianos no podemos resignarnos a pensar de que todo está perdido. Somos hombres y mujeres de esperanza porque Cristo es, al final, la definición de la historia. En Él concluye todo. Mucha gente se echa ceniza en la cabeza y se rasga las vestiduras diciendo, ay, hemos perdido este sentido tan hermoso, como que nos pasamos lamentando. Y me vino a la mente, Padre, usted conoce muy bien este texto de Romanos capítulo 12, versículo 21. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Yo pienso que si todos nosotros, las familias católicas, quisiéramos
que vencer este mal que nos han robado estas fiestas, volvamos a tomarlas, ¿verdad? Valga la palabra, con agresividad en el sentido de esto es nuestro, y quitarle todo lo que sea mundano, pagano, y retomar el sentido tan hermoso de todas estas preparaciones para la gran celebración de Navidad, Padre. Eso es, precisamente nosotros no podemos resignarnos a estar lamentándonos de la situación que vive el mundo, la iglesia, que todavía hay esperanza, y eso es lo que fortalece nuestra fe, el sentido de la esperanza de un Dios que camina la historia, que está con nosotros y que a través del Espíritu Santo siempre vivimos una constante renovación. Eso nos entusiasma, eso nos llena de júbilo porque Dios no se ha divorciado de nosotros. Aunque nosotros no podamos divorciar de Él, Dios siempre permanece fiel. Bueno, y esta palabra que está usted usando repetidamente, esperanza, es precisamente Adviento, el Adviento, lo que se espera, ¿no? Así es. Lo que viene, lo que esperamos. Padre, antes de que hablemos un poquito más de este tiempo, y usted ya mencionó algo que me interesa muchísimo, porque precisamente va muy relacionado con su fundación, La Misericordia, que ya entramos en este jubileo. Usted lo presenté, fundador de la Fraternidad de la Divina Misericordia. ¿Nos pudiera usted describir qué es esta fundación y cuál es su carisma? Bueno, nosotros surgimos ya hace un par de años, estamos hablando de los años 80 y finales del 80, principios del 90, inspirado un poco en Santa Faustina Kowalska y posteriormente pues el Papa Juan Pablo II, que ya se le conoce como el Papa de la Misericordia, basado en el hecho de que saliendo de grupos de oración de la renovación carismática, sentíamos que no era suficiente la oración, que es buena y necesaria, pero la oración tiene que traducirse en obras. Y la única manera de ganar el cielo, y a los que me están escuchando y viendo por televisión, el cielo se conquista practicando la misericordia que encontramos en Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me dieron de comer, estuve forastero en la cárcel, me infiltraron. Dice Jesús, cada vez que ustedes hagan eso, lo han hecho conmigo. Esa es la forma de ganar el cielo. Y como queremos ir al cielo, estamos convencidos de que no se hace sino traduciendo la oración en compromiso de misericordia. Así surgió la obra, ¿no? Con niños abandonados de la calle y posteriormente el anuncio, porque una cosa importante es el querigma, el anuncio de que Dios sigue siendo la esperanza del hombre. Y tenemos que comunicarlo, como también lo dijo el Papa Juan Pablo II en su momento, esa expresión debe ser nueva en su ardor, en su metodología, en su forma de comunicarla. Y yo creo que uno de los medios poderosos que tiene la Iglesia a su servicio es precisamente la tecnología, los medios de comunicación, la televisión, la radio, las redes sociales. Nosotros no podemos abstraernos de estos recursos que Dios nos da para anunciar el Evangelio con esa convicción de que Cristo es la respuesta que el mundo necesita. Y esta fundación nace en Panamá, en Colón, la diócesis de Colón. Y pues actualmente son dos ramas. Estamos aspirando a ser un instituto religioso. Ahora somos de derecho diocesano, pero esperando en el futuro pues tener en su momento el reconocimiento pontificio, que es la donde aspiran todas las casas o las comunidades religiosas, ¿no? Por lo pronto, lo más importante es ser testigo, o sea, hablar con nuestro testimonio de vida, y la Iglesia en su momento es la que avala el trabajo que estamos llevando a cabo. Usted mencionó algo muy interesante que es precisamente el querigma, el anuncio de Cristo, ¿no? Y me vino a la mente ese famoso documento que usted lo conoce de arriba abajo, la carta de Pablo VI, Evangelii Nuncianti, ¿no? Donde él menciona que la evangelización comienza por un testimonio de vida cristiana. Un testimonio arrastra, Padre. Y el mismo documento dice que el mundo está cansado de maestros. El mundo lo que hoy necesita son testigos. Y testigos de la misericordia. Sí. Es una cosa bonita, Pepe, ver, por ejemplo, lo que está pasando en la iglesia en muchos lugares como el Medio Oriente, Irán, Irak, Siria, Nigeria, donde hay verdaderos testigos de la fe que están dando literalmente su vida por Cristo. Mártires. Hoy día tenemos mártires. Una gran cantidad de quizá mártires. Hoy, ¿no? Padre, en este día que estamos usted y yo reunidos, quizá está alguien entregando su vida, ¿no? por no renegar de su fe en Cristo Jesús. Hablábamos antes, detrás de la cámara, de, por ejemplo, los mártires mexicanos, que el Papa próximamente en febrero irá a México. México, ciertamente por la violencia, por todo lo que se vive, sin embargo, es un país de muchos testigos de la fe. Y que yo tengo la confianza de que la fe vivida en toda su expresión
al final prevalece sobre el mal, o sea, prevalece sobre la maldad, ¿no? Y por eso tengo mucha esperanza en que México pueda dar un cambio a mejor. Y no solamente México, todo nuestro continente, ¿no? Porque necesitamos eso, testigos de la fe, testigos coherentes de lo que creemos, incluso con el riesgo de dar la vida por lo que creemos. Hasta allá hay que llegar. Mucha gente cuando oye de estos mártires que usted mencionó, los mártires de la persecución en México o de la guerra civil en España o de lo que está sucediendo en este mismo momento en todo el Medio Oriente, piensa que ese es un problema lejano al que no nos va a afectar. Padre, en México hay un refrán que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Porque aunque yo estoy de acuerdo con usted que la esperanza es nuestra fuerza para no caer en desesperanza, pero vienen tiempos difíciles, Claro, y vienen tiempos de gran persecución para la iglesia. Y yo estoy convencido que es así, y yo creo, por eso una de las cosas que hacemos en las prédicas, en los querimas que anunciamos eso, preparar al pueblo de Dios a los momentos difíciles que ya nos está tocando vivir. Nosotros vivimos una situación, sobre todo ideológica, que se está dando, que pareciera que nosotros, la iglesia, estuviera retrasada, ¿no? Sobre muchos aspectos. Y es allí donde yo pregunto, tú que me estás escuchando y me estás mirando, ¿estás preparado para dar tu vida por lo que crees? ¿Preparando? Aquí en este país la gente se prepara para grandes hecatombes y tiene reservas en depósito en su casa, guardadas y todo lo demás. Muy bien, pero nosotros los cristianos y los católicos, ¿cómo nos preparamos? Ante algo que es inminente, ¿no? Porque creemos en la venida de Cristo. ¿Cuándo y cómo? Él no nos dijo, pero nos dijo que vendría como ladrón en la noche. Por lo tanto, Adviento también es tiempo de preparación. Ya Cristo vino una vez en carne mortal, pero vendrá también al final de los tiempos de forma gloriosa y nos advierte que hay que estar preparado. Por lo tanto, es un tiempo de vigilancia. ¿Vives tú preparado para ese acontecimiento? Es una de las preguntas que solemos hacer y animar a la gente a que nos preparemos debidamente. La oración, la vida coherente, el testimonio, los sacramentos. Nosotros tenemos una cantidad de recursos en la Iglesia Católica para vivir nuestra fe, que no hay que envidiar a nadie. Todos esos tesoros están en la Iglesia Católica. Me encanta ahora que usted nos presentó ya los dos polos de Adviento, ¿no? Cristo que vino y Cristo que vendrá. Así es. Pero hay ese tercer importantísimo Cristo que está continuamente viviendo con nosotros. Padre, desde hace años, desde el siglo pasado, siglo XX, todos somos del siglo XX, a no ser que tenga usted 15 o 16 años, en la iglesia nos empezó a hablar muy grande, desde Vaticano II, después Pablo VI, etcétera, sobre una palabra que en aquel tiempo parecía casi como si fuera de los protestantes: encuentro personal con Jesús. Así es. Padre Teófilo, ¿no piensa usted de que quizás muchos de los que nos llamamos católicos no hemos dado ese paso de ese encuentro personal con Jesús, que es el arranque del querigma, es el arranque de ese encuentro con una persona, no con una doctrina o con una teología, sino con una persona que se llama Cristo Jesús? Porque de ahí parte todo, Padre. Si yo no he tenido este encuentro personal con Jesús, me recuerda mucho Juan 15, ¿no? La vid y los sarmientos, sin mí no pueden hacer nada. ¿Qué puede usted decirnos de ese encuentro personal con Jesús? Tú mencionaste a Pablo VI y yo añadiría después a Juan Pablo II, a Benedicto y al actual Papa Francisco. Todos coinciden en lo mismo. No se puede conocer a Jesucristo sin amarlo y no se puede amar si no hemos tenido el encuentro personal. Ese encuentro que significa reconocerlo como Señor, como Salvador, como Dios, y que al mismo tiempo somos imágenes por el bautismo, porque el bautismo nos configura con Cristo. Y hay una palabra en el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, que nos habla, y en la carta también de los Corintios, de esa unión con Cristo, que al mismo tiempo nos hace partícipe de la herencia. Y dice el apóstol que no solamente somos herederos, sino coherederos con Cristo. Es una cosa preciosa. De manera que saber que yo voy a tener la misma participación de la gracia que Cristo nos ganó con la cruz y con su resurrección. Por lo tanto, esto requiere de un acto de encuentro con Él, de que tú lo reconozcas como tu Dios y Salvador. Y preguntarán, ¿y cómo? Pues a través del Espíritu Santo, que ese es el que nos lleva al conocimiento de Cristo. Jesús prometió en la carta, en el libro de San Juan, Él lo llevará a la verdad completa. Y esa es la tarea. Yo creo que este Papa Francisco está muy convencido de esto y está tratando de que toda la cristiandad, sobre todo los católicos,
podamos caminar en esa dirección, ¿no? Hacia ese encuentro con Cristo vivo, con un Cristo resucitado, con un Cristo personal, pero que al mismo tiempo nos compromete, porque la salvación no se logra solamente de una manera individual, sino en el compartir con el otro. Ahí el sentido de la misericordia, ¿no? Lo que hablamos también. Ya que providencialmente estamos en el medio, digamos, de este tiempo de Adviento, Padre, me encanta, por ejemplo, Cristo ya vino y Cristo vendrá. Estamos en el sándwich, llamémoslo así, en medio. Y yo creo que este tiempo que usted dijo de un tiempo de preparación para quizá tener que incluso un día dar mi vida por Cristo, este tiempo de Adviento, Padre, qué mejor preparación para la gran celebración de Navidad del 25 que buscar ese encuentro personal con Jesús. Es lo más importante que un ser humano puede hacer. Que la Navidad no es sentido de consumismo. El Papa ha hablado mucho de esto, de una sociedad que está asfixiada por el tener, por la parte material, y nos olvidamos de lo fundamental. San Pedro, el santo de Guatemala, solía decir: recuerda que tienes una sola alma, y si la pierdes, no la recobrarás. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de que nuestra alma, nuestro ser, es un don de Dios precioso, y que lo más importante no son las cosas vanas que al final no nos llevaremos a la eternidad, sino el bien practicado. De ahí lo importante que la Navidad también consiste en eso, ¿no? En ese encuentro. ¿Qué mejor momento para celebrar la Navidad reconociendo a Cristo como lo mismo que la Virgen llevó en su vientre por 9 meses a Jesús para darlo a luz? Nosotros también, en cierta manera, aunque esto pueda sonar una herejía, estamos embarazados de Cristo por la fe, para darlo, no solamente para encarnarlo dentro de nosotros, sino para darlo. Por eso, prepárate para recibir a Jesús, pero no como una sola actitud egoísta, sino que ese Cristo dentro de mí es para comunicarlo a otros que aún no lo conocen. Estamos a día 14, Padre, a 10 días del 24. Y quizá para estas fechas hay gente que ya tiene una tensión terrible, ya las tarjetas de crédito las tiene al tope, está desesperado porque aún le faltan compras que hacer y tiene toda su mente puesta en este mundo materialista, consumista, que nos está completamente bombardeando 24 horas al día. Porque nos presenta tanto la publicidad, Padre, este tiempo. Aquí no se habla de Jesús, no se habla de María. Aquí se habla de compra baratas, regala y da. Y hay tantas gentes que incluso están sumidas en este tiempo de consumismo, que han perdido todo el sentido del Adviento, Padre. ¿No cree que es un tiempo de meter el freno y decir, se acabaron las compras? ¿Qué mejor regalo le puede usted dar a nadie que llevarle a Cristo? A Cristo. El mejor regalo es ese. De vida eterna. Claro, la vida eterna, la salvación, y que es verdad, es auténtico. Por ejemplo, una cosa bonita que nosotros pudiéramos regalar es el Nuevo Testamento. El Papa ha dedicado incluso en algunos momentos en su audiencia a regalar el Evangelio, a conocer la palabra. Esa palabra que leemos es también la palabra que comemos, porque el Verbo encarnado se hace presente en la Eucaristía. ¿Qué mejor momento aquellos que aún quizás tienen años que no se confiesen? Vayan a sus parroquias, confiésese, tengan la oportunidad de recibir a Jesús para esta Navidad en su cuerpo eucarístico, en su presencia real. Si está impedido, por lo menos también puede hacer el acto de fe. Señor, necesito conocerte, Señor, te abro mi corazón. Yo quiero que el Belén de mi corazón te dé posada a ti donde tú puedas nacer. Qué hermoso poder decirle a Jesús: Jesús, nace en mí, Jesús, hazte presente en mí. Y el Señor escucha, porque la palabra dice claramente: clama a mí y yo responderé, y te voy a mostrar cosas preciosas que tú no conoces. En este tiempo de Adviento se mencionan los personajes de Adviento. Son varios, pero yo quiero centrarme en uno que creo que le va a gustar mucho a usted. María. Acabamos de celebrar 2 fiestas muy grandes. Una el día 8, la Inmaculada Concepción, donde se abrió, de lo que vamos a hablar más adelante este año, el Jubileo de la Misericordia. Y luego, hace apenas 2 días, otra fiesta que no solamente es para los mexicanos, es para todos la Emperatriz de América, Guadalupe. Qué hermoso que tenemos a María, la imagen de la que esperó del Adviento, ¿verdad? Este es un tiempo muy mariano. ¿Qué le podemos pedir a María, Padre, en estos días tan hermosos, tan marianos? Mira, una de las cosas que a mí me conmueve mucho de las manifestaciones de Nuestra Señora de Guadalupe es la respuesta que le da a Juan Diego. San Juan Diego. Sí, San Juan Diego, gracias por la corrección. Porque estaba muy preocupado por la enfermedad de su tío Bernardino.
Sin embargo, ¿cuánta gente no vive preocupada, con ansiedad, con estrés? Las compras, padre, los tienen vueltos locos y todo esto. ¿Y cuál fue la respuesta que le dijo la Virgen a Juan Diego? No estoy yo aquí que soy tu madre. Esa maternidad que recibió en el Calvario, he ahí a tu hijo. Y que ustedes sepan que tienen una madre. Y no hay mejor personaje, como lo acaba de decir, que nos prepara al encuentro de su hijo, que nos traiga a su hijo, que la Virgen María, ¿no? O sea, que sin ella el Adviento sería incompleto, obviamente, ¿no? Por lo tanto, es una figura clave en este caminar hacia el encuentro con Cristo, a Jesús por María. Bueno, es que ella es la perfecta encarnación del Adviento. Ella estaba en la espera de ese bebé que ya estaba en su vientre para más adelante entregarnos a ese Jesús, Dios encarnado en nosotros, ¿no? Ese diálogo de María con Santa María de Guadalupe, con San Juan Diego es hermoso. ¿Qué te aflige? ¿Qué te preocupa? Yo me puedo imaginar la cara de San Juan Diego cuando le sale al encuentro, ¿no? Porque él le quería sacar la vuelta a la Virgen, porque quería ir por el cura para que le dieran la última unción a su tío. ¿Qué te aflige? ¿Qué te preocupa? No estoy aquí que soy tu madre, no te tengo entre mis brazos. Exactamente, sí. ¿Qué palabras? Y como usted dice bien, eso no fue solamente para San Juan Diego. No. Es para toda la humanidad. Para todos, para ti, hermano, que estás allí quizás con aflicción, quizás preocupado, quizás afligido, quizás estresado por este tiempo, porque ciertamente para mucha gente el tiempo de Navidad es estresante. Las compras, lo que tú has dicho, ¿no? Y qué mejor seguridad de saber que tengo el mejor regalo a la puerta, que es el Hijo de Dios, y que nos viene a través de su madre. Por eso que te invito también a darle un lugar a Jesús. Esa es la auténtica Navidad, darle un lugar a Jesús en tu corazón. Padre, le voy a pedir otra palabra para esta gente. Hay mucha gente que también en este tiempo de Adviento se deprime, ya no tanto por las compras, sino por los recuerdos. Sí. Alguien que perdió hace poco al esposo, a la esposa, a un hijo, al papá, a la mamá, al abuelo, y que le recuerda otros años atrás. Entonces este tiempo, cuando ve el nacimiento, ve el árbol, ve la corona, le traen recuerdos y se deprimen, caen en tristeza. Yo entiendo que todos podemos extrañar a alguien que ya ha partido a la casa del Padre, pero ¿cómo puede usted darle una palabra a estas personas que están viviendo un tiempo de tristeza en lugar de un tiempo de esperanza? Una de las cosas hermosas es precisamente el conocer la palabra, ¿no? Yo siempre digo que Dios habla todos los días y habla en su palabra. Si nosotros los católicos dedicáramos más tiempo a escuchar y a creer lo que leemos, nuestra vida sería diferente. No es que no vamos a experimentar momentos de dolor, de tristeza, de aflicción, pero ya lo vemos en un sentido muy distinto. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que Dios es la respuesta siempre ante toda adversidad. Y cuando digo Dios no lo digo de una manera meramente teórica, es lo que hablábamos anteriormente, la experiencia personal. Sabemos que no hay gloria sin cruz, pero uno tiene que tener siempre, y reiteramos lo que es clave en este tiempo de Adviento, esperanza. La vida de lo que en ti creemos, dice uno de los prefacios hermosísimos cuando celebramos a algún difunto, la vida de lo que en ti creemos, Señor, no termina. Nuestros parientes no se fueron a la nada, están en una realidad superior, perfecta y mejor que nosotros. Se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Si usted creyera lo que Jesús dice, yo me voy al Padre a prepararles un lugar, saber que tú tienes una suite en el cielo, una mansión que Cristo personalmente ha ido a preparar. ¿Cómo uno te va llena de eso, de esperanza y de alegría? Que yo tengo una suite, que yo tengo una mansión preparada por Cristo. Eso es motivo de júbilo, indistintamente del dolor, de las pruebas que tenemos, porque la esperanza llena el corazón. Y es la palabra viva, porque cuando Jesús le preguntó, ¿para ustedes quién soy yo? Pedro dice, ¿tú eres el Hijo de Dios? Sí. Eso no te lo ha revelado nadie, sino mi Padre que está en el cielo. Esa palabra de Jesús, tú tienes palabra de vida eterna. Hay que volver a Cristo. Hay que pedirle al Señor que esos vacíos, Él solo lo puede llenar. Él solo lo puede saciar. Cuando la mujer samaritana va en busca del agua, y tú conoces el pasaje tan hermoso, dice, Señor, dame siempre de esa agua. Esa agua. Cuando se ha encontrado uno con Cristo, uno quiere saciarse solo de Cristo. Hay una palabra que yo he abolido y lo he dicho en algunos otros programas, Padre, que es la palabra muerte. Porque el mundo le da Coincido la connotación contigo. de fin, como que se acabó totalmente. Y no, yo prefiero usar la palabra tránsito.
el paso, y me gusta mucho cómo se usa, sobre todo en la iglesia ortodoxa, el tránsito. Así es. O la dormición, pero vamos más al tránsito, ¿no? Porque es un paso, usted lo ha dicho perfectamente bien, de esta vida mortal, de este valle de lágrimas, a la vida eterna. Así es. Y todos vamos a llegar a este momento del tránsito, ¿no? Y aquí, ya es una opinión mía, padre, yo creo que muchas veces cuando caemos en esa depresión o en ese dolor, hay un poquito de egoísmo, ¿verdad? Como que nos quitaron algo y quedamos con ese sentido un poco de, esto era mío y me lo quitaron. Yo creo que tenemos también aquí que tener un poco de generosidad. Sí. Decir, Señor, tú me diste este marido, tú me diste esta esposa, tú me diste este papá, esta mamá, este hijo, me lo prestaste por un tiempo, ahora está contigo y un día me voy a volver a reunir con ellos allá en la morada, en la casa del Padre. Mira, la vida de los santos a nosotros nos estimula. Cuando uno lee también, porque eso es lo bueno que tenemos en la iglesia, digo, tenemos tantos tesoros, hombres y mujeres, incluso la vida de los mártires. Este José, este joven niño que murió martirizado en México, que le cortaron las plantas de los pies, que los propios parientes le decían, desiste, y que va a la muerte con tal convicción. Es una cosa extraordinaria, ¿no? O sea, el saber de que realmente la vida no se acaba. Nosotros tenemos que tener esto claro, la vida no se acaba, la vida se transforma, hay otra realidad superior. Si no fuera así, todo lo que nosotros predicamos, todo lo que hablamos sería basura, seríamos sin sentido. Más tontos y los más infelices si Cristo no ha resucitado. Entonces, eso es lo que afianza nuestra esperanza y nuestra confianza de saber de que hay algo más y que estamos trascendiendo. Y ese algo más es una persona, ese algo más es Cristo. Es la palabra que nos ha venido dada a través de la Santísima Virgen María y que lo estamos preparando para vivirlo en estos días de Navidad. Voy a usar lo que usted dijo, hay algo más. Tenemos que ir a estos breves mensajes, pero hay algo más. Vamos a hablar de algo mucho también de trascendencia con el Padre Teófilo, así que no cambie de canal, no se le ocurra, se va a perder de algo grande. Volvemos el Padre Teófilo y yo con usted enseguida. Quédese ahí. Aquí estamos, como lo prometimos, el Padre Teófilo Rodríguez y un servidor. Padre, apenas recién, este día 8, la semana pasada, Su Santidad Papa Francisco abrió un tiempo especial en la iglesia que se llama un jubileo. Y un jubileo que es el jubileo de la misericordia. ¿Nos puede usted empezar describiendo qué significa esta palabra misericordia? Que creo que es importantísimo entender para poder captar y entrar en este tiempo. Bueno, es la composición de dos palabras, ¿no? Misere, que significa pobre, y cordia, que viene de corazón. Sería como poner el corazón en la miseria o la pobreza del otro. Es muy bonito el icono que se ha usado para este año de la misericordia, de Cristo cargando al hombre y mirándose. Y eso yo creo le expresa todo, ¿no? El cargar al hombre y mirarlo con ojo de compasión. Pero no se queda solamente en eso, sino que nosotros también, cuando somos capaces de abrir el corazón al otro, como Cristo, estamos realizando la misericordia. Y es la llamada que hace la Iglesia de las 14 obras de misericordia, 7 corporales, 7 espirituales, que nos presenta la posibilidad de llegar a una vida coherente de nuestra fe, que como anteriormente lo decíamos, no se basa solo en la piedad, sino una piedad que se hace obras, es decir, la oración encarnada en obras. Y eso es lo importante de la vida del creyente. Y allá está impulsando el Papa Francisco a todos los cristianos, a todos los católicos del mundo, a ejercer durante este tiempo de gracia, este jubileo extraordinario, que si leemos a Santa Faustina,
ella explica de parte del Señor que después de la misericordia se abre paso a la justicia, ¿no? Y es lo que hablábamos antes de la venida de Cristo. ¿Con qué rostro nos gustaría encontrarnos? Con el rostro de la misericordia, con el rostro de la justicia de nuestro Señor, ¿no? Que al final sabemos que vendrá con poder y gloria. Hay un texto que creo que conocidísimo, que resume esto que usted está mencionando. Dice aquí en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Fíjese que no dice está enfermita o está defectuosa, no, está muerta. Y sabemos que en un periodo de la historia, sobre todo con la Reforma, que habían quienes pensaban que solo por la fe soy salvo. O sea, esa famosa expresión, solo la fe. Sí, la fe es importante, pero la fe tiene que tener una concreción. Y la concreción de la fe es la práctica de la misericordia, ¿no? Sin la cual nadie podrá ver a Dios. Ya citamos el texto de Mateo 25. También el capítulo 5 de Mateo, que habla de la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque Dios también va a orar con ellos con misericordia. Por lo cual no nos podemos sustraer ningún bautizado de esta responsabilidad estamos condenados a ser misericordiosos. Me recuerda mucho, padre, algo que ya nos apuntó Vaticano II, creo que era la Gaudium Spes, cuando hablaba de la gran tragedia de nuestros tiempos, y él mencionaba el divorcio entre fe y vida. Así es, sí. El yo sí creo, pero mi vida es como si yo no creyera. Esta incongruencia no puede darse, y desgraciadamente, padre, creo que se da mucho todavía, ¿no? Hay gente que dice, no, yo sí creo, yo tengo mi fe es algo muy privado, a mí no me la toque mi fe. ¿Dónde está esa fe? Así es. Creo que esa fe es muerta, ¿no? Si no se expresa en una vida, y como usted lo ha dicho, no solamente en unas obras, digamos, de tipo filantrópico, sino en la vida completa. Tiene que ser una vida de misericordia en todas las dimensiones. No, y además, mirando nuestro propio continente latinoamericano, que es mayoritariamente cristiano, sin embargo hay grandes injusticias, grande falta de misericordia. Yo siento que esta es una llamada también a mirarnos con humildad y a mirar si estamos cumpliendo o no con estas obras y estas prácticas a las que Cristo nos llama y de la cual seremos juzgados. O sea, que es una llamada también a todo el continente, ¿no? A poner en orden nuestra vida de cara a Dios, porque a Él daremos cuenta. Usted como fundador de esta fraternidad que tiene Fraternidad de la Misericordia, ¿qué pautas prácticas recomendaría usted Hay cosas que son muy sencillas. Incluso el Papa ha dicho que hasta visitar las cárceles donde habrán puertas simbólicas en las que podemos entrar a la Puerta Santa. En la exhortación que hace el Papa de la bula que invita a vivir este tiempo de misericordia, hay ejemplos muy sencillos, o sea, visitar enfermos, consolar a los afligidos. O sea, nosotros tenemos 14 obras, que hay muchas más, obviamente, pero que están circunscritas en prácticas específicas, ¿no? Por ejemplo, estamos en tiempo de Navidad. ¿Qué obra de misericordia usted se ha planteado que pudiera incluso tener acceso a lo que son las gracias y las indulgencias que se unen a la intención del Papa, de la Iglesia, por visitar a una persona que necesite realmente de usted? Usted no sabe que por una sola obra de misericordia o un vaso de agua dado con amor a un hermano, eso también ya nos alcanza a la puerta del cielo. Por lo tanto, no nos presentemos delante de Dios con las manos vacías. Mientras estamos en esta vida, hay muchas cosas buenas que pudiéramos hacer, y todas ellas en función del servicio al prójimo. Cada vez que lo hagan a una persona necesitada, es al mismo Cristo a quien lo estamos haciendo. ¿Y no cree usted, padre, que esta práctica de la misericordia debemos empezar en casa? Empezando. Porque hay mucha gente que toma esto con un poco de escapismo, ¿no? Voy a ver si voy a una cárcel, voy a ver si voy a un hospital, pero en su casa vive en un pequeño, si no infierno, casi un purgatorio. ¿No cree usted que hay que empezar por casa esta llamada a la misericordia? Recordemos que la casa es la iglesia doméstica, y toda práctica que hacemos a lo externo es consecuencia de lo que vivimos a lo interno. Por eso la Iglesia ha puesto mucho énfasis en este tiempo en la familia.
en la necesidad de que las familias sean verdaderamente la escuela donde se forjan los valores y donde se forjan también aquellos que... Mira, una cosa hermosa que este año hemos vivido es la canonización de los padres de una santa. La Iglesia está diciendo, es posible que la santidad se haga también desde la estructura familiar, de los propios padres. Que eso no es un ejemplo aislado, sino que tú también, padre de familia, madre de familia, están llamados a vivir esto. Que son valores coherentes con lo que creemos nosotros, ¿no? Y a enseñar desde el hogar a ir transformando nuestra familia por esta práctica de que, como bien decía, esa misericordia empieza en casa. Esta familia que, como usted menciona, de Santa Bernardita, qué hermosa la imagen, ¿verdad? Que fue de tal palo, tal astilla. Así es. O sea, de unos padres vino una santa. Primero se canonizó a la santa, pero después la Iglesia reconoce de que no, ella no fue, ella no. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Vienen los dos, ¿no? Entonces, el hogar es el que produce santos, el que produce mártires, el que produce cristianos fuertes. Así, de donde sale la vocación, incluso. O sea, ni ninguna vocación religiosa, de sacerdote o con obispo, todos venimos de una familia donde aprendimos valores, aprendimos a rezar, aprendimos incluso a perdonar, porque no hay familia plenamente perfecta, pero en ese ir transformándose se van imprimiendo esos valores en cada uno de nosotros hasta que uno descubre la vocación que Dios le da a cada quien. ¿Qué recuerdo tiene usted, padre Teófilo, así uno, de su niñez en su familia que ahora usted lo vea como fruto de un sacerdote? Bueno, una cosa que aprendí es que las cosas ajenas no se toman. Y eso me sirvió una buena rejera de papá para comprender que las cosas ajenas no se... Y nunca más tuve la tentación de tomar algo que no era mío. ¿Eso? Son valores, exactamente. Que hoy en día dicen, no, vas a lastimar al niño, no. Una cosa es la corrección, otra cosa es el maltrato. Y que la juventud de hoy, la niñez que se levanta, a veces me preocupa que los padres no sepan corregir a sus hijos. O sea que le dan libertad para hacer lo que quieran. Estamos verdaderamente creando monstruos en la sociedad. Y eso parte de la familia, ¿no? O sea, yo agradezco a mis padres la educación que me dieron, aun con toda su pobreza y humildad, pero aprendí un tesoro que no se encuentra en ninguna universidad, que son los valores. Padre, es que eso que usted menciona es muy importante porque nosotros pensamos que la formación de nuestros hijos lo va a hacer la parroquia o lo va a hacer la escuela de monjas o de sacerdotes donde yo envío a mi hijo para que ellos se encarguen. Lo que, voy a usar la palabra muy castiza, lo que no se mama en casa no lo vamos a recibir afuera, padre. La parroquia y los colegios pueden ser un apoyo, pero bueno, usted recuerda perfectamente ese documento famoso de Familiares Consorcio, ¿no? Donde dice que los padres, por ser los progenitores, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole. Lo que no se hace en casa, padre, no va a ser. Así es. Y lo que no formamos en casa, el mundo se va a encargar de deformarnos, de deformar a nosotros mismos y a nuestros chicos. A tal punto de que uno mira por qué tantos jóvenes, adolescentes o adultos incluso ya, que nacieron de una generación donde no se imprimieron estos valores, hoy no quieren saber de sus padres, lo tienen abandonado, lo tienen en asilo, no lo visitan. Se han desconectado de ellos tremendamente por las heridas. Las veces que a nosotros nos tocan los retiros de encontrar jóvenes con heridas, con odio, con resentimiento, pero es consecuencia de lo que sus padres tampoco le dieron. Y esto pues es toda una llamada, todo un desafío, ¿no?, para sanar esas heridas. Y claro que se puede, cuando Cristo está como centro de ese corazón que viene a buscar la oveja perdida. No tiene usted que relatar ningún secreto de confesión, pero me supongo que ustedes en el confesionario oyen muchísimas situaciones que vienen consecuencia de lo que se hizo o no se hizo en una familia, padre. Así es. Y temas muy serios, ¿no? Temas como el aborto, jóvenes que 12, 13 años están abortando, consecuencia pues de esa inmoralidad que se vivió o esas violaciones que se dan en tantos hogares y que por falta de acompañamiento, de orientación o de consejo incluso lleva tanto a cometer errores, ¿no?, que no se perdonan a sí mismos. Hay tanta gente herida, pero lo bonito de todo es saber de que siempre hay esperanza. Esa esperanza de la que hemos hablado en este programa, que es Cristo, que viene a salvar lo que estaba perdido.
Y esa esperanza, valga redundar lo que usted ha apuntado, tiene que manifestarse en misericordia. En misericordia. Esperanza, pero una esperanza no solamente altruista de algo que voy a ver si viene, no, esperanza, pero actuando en misericordia. Padre, los minutos que me quedan me gustaría que los dedicáramos un poco, que usted nos comparta la serie en que está usted ahora envuelto, que creo que es un tema apasionante. Sí. Bueno, agradezco pues a EWTN, después de un tiempo de ausencia, hemos venido con renovado esfuerzo, con un grupo de profesionales, de técnicos que han hecho posible y también de personas generosas de volver a la producción de Querigma de Amor. Mucha gente en estos años de ausencia nos estaba llamando, nos preguntando. Ya, Dios gracias, pues se pudieron concretar estos programas y yo aprovecho la oportunidad en tu espacio para invitar a todos a que estén pendientes de esta nueva producción que va a salir ya en Querigma de Amor. Y pues es un programa muy hermoso, así que queremos invitarle a sintonizarnos. Próximamente se darán los horarios de producción, que esperamos que van a ser programas semanales y que es un nuevo formato, muy hermoso realmente que sí. Y bueno, agradezco todo el equipo de trabajo que ha estado detrás para llevar esta producción. ¿Y cuál será, digamos, si nos puede usted adelantar un poco, cuál será la temática más o menos por donde enfocarán estas? Todo lo que tiene que ver con el querigma, ¿no? Y que tú sabes que es muy amplio, pero aquí también incluye sobre todo temas álgidos, temas que la gente necesita escuchar. Tenemos una serie del Espíritu Santo, tenemos una serie también sobre la vida consagrada, tenemos una serie sobre el corazón de Jesús, la misericordia. Esos son los primeros programas que van a salir, pues mirando también al futuro de otros temas que ya estamos trabajando también de ellos y que oportunamente se irán comunicando. Me gustaría tocar un momentito el que usted, uno de los que mencionó, un tema sobre la vida consagrada. Supongo que se están refiriendo a personas que sienten un llamado especial a entregar su vida, ya sea al sacerdocio o a la vida religiosa. ¿Es correcto esto? Sí, recuerda que este año se ha vivido el año de la vida consagrada que termina en el mes de febrero y que curiosamente es un fenómeno que casi no se ha dado en la iglesia, que van a coincidir 2 años santos, uno de la vida consagrada y el año extraordinario de la misericordia, en un mismo tiempo, ¿no? Pero también nos recuerda que si algo necesitamos hoy, es lo que tú decías al principio de testigos coherentes y que todavía el Espíritu Santo sigue llamando. ¿Qué sería de la iglesia si no hay sacerdote? ¿Qué sería de la iglesia si no hay esos pararrayos que hablaba Pío XII dedicados a la oración para que la gracia de Dios pueda seguir sosteniendo a la iglesia? Lo que el Papa habitualmente pide, oren por mí, Papa Francisco. Entonces necesitamos de hombres y mujeres dedicados también a obras sociales, a obras de misericordia, como son los institutos religiosos, las comunidades religiosas dedicadas a este fin. Entonces es importante hoy en día, más que nunca, la necesidad de hombres y mujeres dedicados a la vida consagrada. Y algo que ya desde me recuerdo cuando tuvimos aquel famoso año del sacerdocio, cuando San Juan Vianney se presentó, que nos pedía muchísimo, fue Papa Juan Pablo. Sí. Nos pedía oración por vocaciones y oración por los que ya han dado el sí, para que puedan mantener ese sí que le dieron al Señor. Sí, nosotros tenemos que recordar que el sacerdote, cuando se ordena para la iglesia, y que hay lugares donde hoy, por ejemplo, por los mismos, la misma experiencia de persecución, no tienen pastores. Yo creo que va a llegar un momento en que vamos a tener que estar abiertos al servicio de la iglesia en otras latitudes, porque así lo requiere la circunstancia. Entonces hay necesidad de pedir por más sacerdotes. Le voy a contar para que vea usted la necesidad de sacerdotes. Estamos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, que en Latinoamérica piensa que aquí amarramos los perros con longaniza y que aquí hay abundancia de todo, incluyendo de sacerdotes. Padre, somos el segundo país con más gente de habla hispana. Después de México sigue Estados Unidos. Después viene Colombia, España y Argentina. Aquí hay una población hispana enorme. Pero hay muy pocos sacerdotes para cuidar esta enorme cantidad. Somos ya más de la mitad de los católicos de los Estados Unidos. Somos
de habla hispana, somos el 52%. Padre, yo sé de una diócesis en el estado de Nueva York, no en la ciudad de Nueva York, en el estado de New York, que un sacerdote tiene que cuidar 10 parroquias, porque no hay sacerdotes. El domingo él no puede quizá más que llegar a 3. Quiere decir que hay parroquias que no tienen la celebración eucarística más que una vez al mes. Imagínense para un sacerdote, por cierto, guatemalteco él, que nos contaba, dice, Pepe, yo me paso la vida en mi auto yendo de un lugar a otro, bautizando, funerales, las eucaristías. Un sacerdote para poder cubrir una enorme área de este estado de Nueva York. Imagínense, y sé que hay otros estados que tienen más, pero aquí mismo en este país hay una necesidad enorme de sacerdotes y de religiosos. Lo cual significa que estamos en una zona de misión, ¿no? Seguro. O sea, que necesitan misioneros y hay que pedirle a Dios que envíe operarios a su mies. Y que tengamos también esa disposición, los que puedan estar en disposición del servicio, porque estamos al servicio de la iglesia, ¿no? Porque además estas ovejas que no tienen tanto acceso a un pastor, hay otros evangelios minúscula que están atrás de ellos. Mire, aquí hay un proselitismo bárbaro de testigos de Jehová, que ni siquiera los podemos llamar cristianos, mormones, ni qué le digo de iglesias evangélicas pentecostales. Se están nutriendo de estas ovejas. Ahora, yo no justifico ni a los testigos ni a los mormones, pero en cierta forma, Padre, están llevándose ovejas que no tienen pastor. Así es. Yo no digo que están mejor allá, pero tampoco podemos decir, nos la sacaron de una parroquia bien sólida. No tienen pastor. Entonces viene esta gente, se lleva las ovejas. Así es. Algún día también vamos a tener que dar cuenta nosotros, Padre, de estas ovejas que perdimos de la Iglesia Católica Apostólica. No, yo que he venido muchísimas veces a este país, me doy cuenta de lo que estás diciendo, que es verdad. Porque nos toca predicar en muchos estados, muchos lugares, y hemos visto la apremiante necesidad y la falta. Es, por ejemplo, un ejemplo tan sencillo como cuando uno está predicando, no puede tampoco negarse a la necesidad de gente. Yo he confesado a gente que tiene 35, 40 años sin confesarse aquí en los Estados Unidos. Y muchas veces no porque no quisieran, sino que no han tenido la oportunidad. En algunos casos, obviamente. Entonces, eso dice mucho de lo que tú estás afirmando, ¿no? De la necesidad de pastores aquí, ciertamente. Padre, y aparte de Estados Unidos, ¿no cree que también estamos teniendo este proselitismo bárbaro en nuestra América Latina? Creo que Guatemala está invadida. Usted sabe que a Puerto Rico ya no lo podemos llamar más un país católico, ya es un país, yo no sé cómo llamarlo, que también este mismo afán de proselitismo se está dando en nuestra América y que quizá no lo distinguimos. Ha crecido mucho, ciertamente, pero yo sigo pensando de que el trabajo nuestro tenemos que robustecerlo. Cuando digo el trabajo, la evangelización, una de las cosas bonitas que esto ha generado es el despertar de los laicos en nuestra iglesia de América Latina. Hay muchos laicos comprometidos, muchos laicos incluso que han asumido ministerios que antes era casi que inconcebible. Por ejemplo, del ministerio de música, de producción, predicación, muchos laicos. Y esto de verdad es esperanzador, ¿no? Porque no todo está perdido. Es que una cosa hermosa también, Pepe, que se descubrió, es que ese porcentaje altísimo de la iglesia, casi más del 80%, son laicos. Pero una iglesia que estaba dormida y que hay que despertar. Y que el trabajo de la iglesia no es exclusivo de los sacerdotes ni de los religiosos, sino de todo bautizado. Oiga, el Papa Francisco desde el principio de su papado, que son palabras que él ya usaba en Argentina, pero que ahora las conocemos más como Papa, ¿no? En Río de Janeiro, cuando nos dijo, dejen de balconear, o sea, dejen de estar viendo pasar la historia desde el balcón y bájense, métanse. Eso es. La otro, hagan lío, que también ya la entendemos muy bien, no quiso decir que hiciéramos relajo en el mal sentido, sino muévanse, salgan, hay que salir a las periferias existenciales. Eso es. Yo pienso que el desafío que tenemos como iglesia, por un tiempo pues sumamente clericalizada, a Dios gracias se va rompiendo ese parangón, esa realidad, pero todavía hay más que hacer. No podemos cruzarnos de brazos y este año de la misericordia yo estoy convencido que va a despertar todavía mucha más motivación en la iglesia, sobre todo en el laicado, de ver que la tarea de
de compartir la necesidad del otro no es exclusiva de los consagrados, sino de todo bautizado. Que estamos llamados a practicar la compasión, la misericordia con el prójimo. Creo que usted lo que nos está dando es, junto con el Papa Francisco, otro campanazo de que hay que despertar. La obra, la misión es para todos. Así es. Ya no hay aquí católicos de segundo nivel que estén sentaditos calentando banca. Es como lo decían del Papa Juan Pablo, ¿no? Que veía su reloj y decía, es hora de evangelizar. Y una cosa también que aprovecho es para mis hermanos sacerdotes también, ¿no? Que también demos la oportunidad a los laicos, porque ay, qué bueno, demos la oportunidad a los laicos que hagan también su trabajo. Yo siento que a veces nosotros como clérigos nos quedamos mucho en el celo pastoral, pensando que estamos tratando con personas de kindergarten, que también tienen oportunidad, que tienen madurez, incluso preparación. Este es el tiempo de los laicos y hay que dar la oportunidad. El Papa Francisco se lo dijo claramente aquí a todos los obispos aquí cuando estuvo en los Estados Unidos. Dijo, abran las puertas, dejen trabajar a los laicos. En mi país, México, había mucho también la actitud infantilista del laico, padre. Yo me recuerdo en mi infancia que decían de nosotros que, por ejemplo, el padre decía, hijo, ¿qué hora es? Decía, padrecito, la que usted quiera. De eso de que había una especie de un sometimiento, pero infantil, ¿no? Claro, hay que guardar distancias y tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Pero yo creo que también caíamos en un infantilismo. No, lo que usted diga, lo que usted quiera, nosotros, creo que trabajamos como equipo. Claro. Como dice Pablo, somos un cuerpo donde todos los miembros formamos un cuerpo con diversas funciones, pero todos tenemos la misma misión. Es más, este programa no se podía hacer sin tener la capacidad de laicos que con empeño están haciendo su trabajo profesional al servicio de la organización. Entonces yo siento que así, en esto nada más como ejemplo, pero tenemos muchas otras opciones y posibilidades de servicio a la iglesia. Hay que darle la oportunidad. Una de las cosas que yo agradezco a Dios es el grupo de matrimonios que trabajan con nosotros en la fraternidad, comprometidos. De verdad que a uno le ilusiona ver los matrimonios trabajando en la evangelización, matrimonio avanzando matrimonio. Eso nos llena de mucha esperanza, porque de allí salen las futuras vocaciones y los comprometidos al servicio de la iglesia. Padre, me queda 1 minuto y medio. Ya para cerrar este tiempo hermoso, tiempo de Adviento, tiempo de alegría en el que nos encontramos, ¿cuál sería en 1 minuto su último mensaje ya en vista a esa celebración de Cristo que vino, Cristo que viene y Cristo que volverá? Bueno, yo quisiera concluir que el amor, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y nosotros somos partícipes de esa bendición, pero no para tenerla de forma egoísta, sino como María para darla al mundo. El mundo necesita de Cristo, pero necesita de los portadores de Cristo. De ahí la palabra cristiano, el que lleva a Cristo, el que porta a Cristo. Y es la llamada, deseándole que este año de jubileo sea un año también de conversión y de compromiso con la fe. Que el Señor le bendiga y que surjan esos testigos valientes en el nombre de Jesús. Padre Teófilo, a usted no le digo gracias a Dios, porque no, usted es un habitual nuestro y en un futuro lo volveremos a tener aquí en Nuestra Fe en Vivo, que usted nos enriquece muchísimo. Le doy las gracias y me alegra de haber tenido al fundador de esta fraternidad de la Divina Misericordia en justo el jubileo de la Divina Misericordia. Así que lo esperamos nuevamente en el futuro, Padre Teófilo. Que Dios lo bendiga. Y a ustedes, bueno, ya saben, metan el freno, no se dejen ir con la corriente, como dice Romanos, no vivan según la mentalidad del mundo, sino déjense renovar y busquen lo que es la voluntad de Dios en este tiempo precioso de Adviento. La semana próxima ya estamos muy cerquita de ese gran día en que vamos a recordar que Cristo vino, Cristo viene y Cristo volverá a la Navidad. Vamos a tener también un programa muy especial. Así que ya saben lo que cada semana. Si Dios nos concede, yo no pido mucho, Padre Teófilo, una semanita más de vida. Aquí los espero el próximo lunes. Y mientras tanto, que la paz del Señor quede con todos ustedes. Hasta la próxima semana.